La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Moltes gràcies. M'heu espatllat la sorpresa. Perquè ara anava a dir... És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions. Puigdemont acaba de confirmar así que se presenta a las elecciones catalanas de mayo y no a las europeas. Así que el líder de facto de Junts pone todos los huevos en la cesta de las autonómicas a la espera de saber cuándo se aprueba la amnistía finalmente y si realmente los jueces van a aplicársela. Acaba de decir Puigdemont: estoy aquí para acabar el trabajo. Ahora lo ampliamos, pero antes nos vamos a Vitoria porque han detenido al padre del bebé de 11 meses que ha caído esta tarde desde un quinto piso. El bebé está ingresado en el hospital. No se sabe todavía si el padre lo ha tirado, se le ha caído, ha sido un descuido o qué ha pasado, pero está detenido. David Yurre, última hora. Sí, en este momento, según fuentes consultadas por la SER, la policía no descarta ninguna hipótesis, incluso que el padre de 21 años haya podido arrojar al bebé por la ventana, sin eliminar tampoco que pueda ser un caso de omisión del deber de cuidado, es decir, un descuido del progenitor que se encontraba con el bebé en casa y que poco después de los hechos ha sido detenido por la policía local. El caso y también el arrestado han pasado ya a manos de la Ertzaintza. El bebé de 11 meses está ingresado en estado crítico en el hospital de Txagorritxu de Vitoria y ha sido evacuado en ambulancia tras caer poco después de las 5 de la tarde de un quinto piso de una vivienda del barrio de Salburua. Hay media hora 25 deportes con todas las novedades sobre la investigación en la Federación Española de Fútbol. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La Federación aparta a los empleados investigados por los supuestos contratos fraudulentos de la era Rubiales y decide además personarse en la causa como perjudicada. El secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes, pide en la SER que la investigación llegue hasta el final y, atención, pone en cuestión la continuidad de la Supercopa en Arabia. Vamos a esperar a la investigación de la Guardia Civil. La Guardia Civil trabaja bien, a ver qué dicen los jueces y, evidentemente, si al final se determinan que eran contratos irregulares, pues como pasa en derecho, pues no son válidos, ¿eh? Pero en todo caso, de todas formas, si quiere usted saber mi opinión sobre eso, ya la hice en el año 2020 en el periódico El País, que fue mi primera entrevista con el ministro de Deporte, y ahí puede ver mi opinión. Y entonces dejó claro que el traslado de la Supercopa a Arabia no le había gustado. Más calor en las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, nos acercamos a lo que serán las horas, los días, en algunos puntos del país, más cálidos de lo que llevamos de marzo, evidentemente de lo que llevamos de año. Para hacernos una idea, la próxima noche prácticamente no hará frío, mínimas de 10 a 15 grados, y mañana alrededor de los 25 en la mayor parte del país, de los 30 en el valle del Guadalquivir. Unas temperaturas que podrían subir sobre todo en el sur y el oeste de la península a lo largo del fin de semana, a la espera del descenso de la semana que viene. En general será un día de claros y nubes, todavía con mucha calima y algunas tormentas intensas pero muy localizadas en el sur de Aragón mañana por la tarde. Empieza Hora 25 con la noticia que nos ha abierto la boca a todos esta tarde. Un hospital de Boston asegura que ha completado el primer trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente, trasplante a un paciente vivo. El paciente es un hombre de 62 años con una enfermedad renal que, según el hospital, se recupera bien y pronto tendrá el alta. En 2021 probaron la técnica, lo de pasarle un riñón de un cerdo a un hombre, pero ese hombre estaba en muerte cerebral. Nunca se había hecho con un paciente vivo, sano. Javier Ruiz Martínez. Un antes y un después en la ciencia médica, ha dicho el doctor Mate Sanz, nefrólogo y expresidente de la Organización Nacional de Trasplantes. Ha sido en La Ventana. Se ha traspasado una frontera, yo diría que conceptual y ética. En los últimos años se había trasplantado 2 corazones de cerdo a pacientes cardíacos que murieron poco después. Luego la empresa Egénesis nos sorprendió enseñándonos imágenes de un hombre conectado a un riñón de cerdo fuera de su cuerpo. También murió. Ahora científicos y nefrólogos del Hospital de Boston e ingenieros de esta misma empresa han implantado un riñón de cerdo a un hombre llamado Rick Sleiman, cuya historia es la de muchos enfermos. 7 años de diálisis, donación fallida de riñón y numerosas complicaciones. El resultado es que está vivo, paseando por los pasillos del hospital y a punto de ser dado de alta. Antes de la operación, Sleiman dejó esta frase: acepté para ayudarme, sí, pero también para brindar esperanza a miles de personas que necesitan un trasplante para sobrevivir. Estoy aquí para acabar el trabajo. Con esa frase, Puigdemont acaba de anunciar que se presenta como candidato de Junts a las elecciones catalanas de mayo. Estoy aquí para acabar el trabajo. Dice que desde el otoño independentista del 17 ningún día ha dejado de pensar en cómo hacerlo mejor. Todo esto lo ha dicho, el anuncio lo ha hecho en Elna, al sur de Francia, muy cerca de la frontera catalana. Allí está Laura Pons. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos a 30 kilómetros de la frontera con Francia y efectivamente sin sorpresas. Puigdemont anuncia que quiere presentarse a las elecciones del 12 de mayo, pero que quiere hacerlo, atención, con una candidatura que debe ir más allá de su partido, de Junts per Catalunya. Lo escuchamos. Per això tinc clar també que la candidatura que vull encapçalar haurà d'anar més enllà del que és el meu partit, Junts per Catalunya. Que haurà d'incorporar això ja és una mica la tradició de la casa, de fet. De Junts per Catalunya va néixer amb aquesta vocació. I haurà d'incorporar perfils i suports provinents d'altres sectors. De otros sectores. Tiene que ser una lista más amplia, más transversal, que vaya más allá de Junts per Catalunya. Eso sí, dice que quiere un proyecto propio para cambiar el actual gobierno de la Generalitat de Esquerra Republicana, a quien ha acusado de aprovechar la presidencia para evitar la coincidencia de las catalanas con las europeas. De hecho, Puigdemont comparece ante un panel azul oscuro, alejado de ese azul turquesa de Junts per Catalunya. Es el mismo azul que ya utilizó en Bruselas para anunciar el pacto de la investidura con Pedro Sánchez. Se aleja pues de este modo de las siglas de Junts, también del color, y asegura que se presenta para acabar la faena que dejó a medias en 2017. Cap dia hem deixat de treballar per trobar la manera cap dia. El conseller Comín n'és testimoni des del primer moment, el conseller Puig també, els membres del govern del Consell de la República. Dice que ningún día ha dejado de pensar cómo hacerlo mejor. El presidente Pedro Sánchez intenta restarle relevancia política a la candidatura de Puigdemont. Creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, no por mirar hacia atrás y, en fin, el candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tampoco hay novedad en eso. Isabel Díaz Ayuso hace suya la mentira que puso en circulación su jefe de gabinete sobre varios periodistas de El País y del Diario.es, diciendo que habían acosado a vecinos de la presidenta, a menores, que habían intentado entrar en su casa. Miguel Ángel Rodríguez, que mandó los nombres y la foto de los periodistas de El País a otras webs para que éstas los publicaran, Rodríguez lo justificó, como hace con todo, diciendo que fue una conversación privada. Pero hoy Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lo ha repetido, lo del acoso a vecinos, a menores, ha repetido todo el pack, salvo lo de los encapuchados, que eso ya debería parecerle demasiado. No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días. Así que si ustedes siguen por ese camino, me da absolutamente igual, porque todo se va a demostrar. Ayuso difunde esta mentira sobre los periodistas solo 17 minutos después de haber votado a favor de una resolución en defensa de la libertad de prensa. Esta resolución no incluía el nombre de Miguel Ángel Rodríguez, pero la presentó Más Madrid tras saberse todo lo que ha estado haciendo el jefe de gabinete de Ayuso para intimidar a periodistas. El PP ha votado a favor de la resolución. Se ha aprobado así. Iba a preguntar si el Pleno acepta la declaración institucional, pero deduzco que aceptan por asentimiento y por aplauso la declaración institucional. Se ha aprobado con todos aplaudiendo, también Díaz Ayuso. Feijóo ha tratado de restarles importancia hoy a las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a periodistas, pero cada vez son más las voces en el PP que reconocen que este asunto les está generando un problema, con lo mal que se está gestionando el tema. Mariela Rubio, buenas tardes. Sí, Feijóo ha evitado defender expresamente a Rodríguez, pero también ha sido cuidadoso en no lanzar ni una sola palabra de censura sobre el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Sí lo ha hecho, sin embargo, con la política del gobierno hacia los periodistas. Feijóo ha hablado de las amenazas de Rodríguez a la prensa como de conversaciones privadas que a él no le corresponde valorar. Si hay una conversación privada, le corresponderá a las partes pues tomar las decisiones y las calificaciones que correspondan. Yo hablo sobre noticias del gobierno de España contra los medios de comunicación. Esto es
lo que a mí me corresponde valorar. Sobre conversaciones privadas tengo mi propia opinión, que es privada. Y es precisamente en privado donde altos cargos de la calle Génova no ocultan su estupor por lo que llaman un error garrafal de Miguel Ángel Rodríguez. Hay quien habla de tiro en el pie, y es que hace días que la calle Génova trata sin éxito de volver al carril del caso Koldo y a todas sus derivadas, pero hoy la práctica totalidad de las preguntas que se han dirigido al líder popular en su rueda de prensa en Bruselas han girado en torno a Miguel Ángel Rodríguez. Le han preguntado hoy por esto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Me parece que es algo extraordinariamente grave y que exigiría también de una respuesta firme y contundente contraria por parte de la dirigencia del Partido Popular. Pero eso, por desgracia, ni está ni se le espera. Dani Alves pasará también esta noche en prisión. El futbolista, condenado por violar a una chica en los baños de una discoteca, sigue sin depositar el 1 millón de euros de fianza para quedar en libertad. Esta tarde, de hecho, el padre de Neymar ha asegurado que él ya no le va a dar el dinero, que era una de las opciones con las que se especulaba. Radio Barcelona, Martí Rodríguez. Aunque varios medios habían apuntado que el padre de Neymar le iba a prestar el dinero, como ya hizo, prestándole los 150.000 euros de la indemnización de la víctima, el propio padre de Neymar lo ha negado esta tarde en un comunicado. Dice el comunicado: aunque se está especulando mucho, este asunto ya no me compete más. Espero que Dani encuentre lo que necesita junto a su familia. En todo caso, Alves está pendiente de recibir de Hacienda 1,2 millones de euros por un dinero que no le debieron cobrar. Mañana la oficina para hacer el pago de la fianza volverá a abrir entre las 9 y las 2 de la tarde, y si Alves no consigna el 1 millón de euros en ese plazo, pasará por lo menos todo el fin de semana en la cárcel hasta que el lunes se abra de nuevo la oficina de trámites de ciudadanía de la Audiencia Provincial de Barcelona. Desde Brasil, el presidente Lula ha cargado contra la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejar a Alves en libertad bajo fianza. El dinero que tiene Dani Alves, el dinero que alguien le pueda prestar, no puede comprar la ofensa que un hombre le hace a una mujer al cometer una violación, cuando el sexo es algo que se hace entre dos. Tiene que ser permitido y consentido por dos. Y contra esa injusticia no nos podemos callar. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, pide no alarmar a los europeos con mensajes sobre la guerra. Este fin de semana, Margarita Robles dijo en una entrevista en La Vanguardia que la amenaza de guerra es total y absoluta y que la gente no es consciente del riesgo que corremos. Borrell ha pedido esta tarde a los gobernantes que no exageren. The call for Europeans to be aware of the challenges they are facing. El llamamiento a los europeos para que sean conscientes de los desafíos que afrontan es bueno, pero tampoco tenemos que exagerar. La guerra no es inminente. Oigo algunas voces que dicen que la guerra es inminente. La guerra no es inminente. Solo apoyamos a Ucrania y tenemos que prepararnos para el futuro, incrementando nuestras capacidades de defensa. Pero no asustemos a la población innecesariamente. La guerra no es inminente. La propia Margarita Robles acaba de matizar sus palabras en la Comisión de Defensa del Senado, a preguntas de Bildu. Mire, usted habla de alarmismo a la opinión pública. Por suerte, España y los españoles tienen sentido común, tienen formación, tienen preparación. Aquí no se alarma a nadie. Aquí todo el mundo ve la realidad. Y todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la Tercera Guerra Mundial, que él no tiene ningún problema en utilizar armas nucleares. No lo digo yo, lo dice Putin. Hora 25. Aimar Bretós. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acaba de advertir de que ha apreciado deficiencias significativas en Grifols. Karima Garbi, buenas tardes. Buenas tardes. 2 meses y medio después de la denuncia de Gotham contra Grifols, que le acusaba de falsedad contable, la CNMV ha concluido que no hay errores significativos en las cuentas, pero sí advierte de algunas deficiencias relevantes. Ese es el adjetivo que utiliza sobre su nivel de deuda y sobre sus relaciones financieras con su principal accionista. La CNMV le pide ahora a Grifols que publique en los próximos 15 días todos los detalles de sus resultados financieros en los últimos años. Las palabras del ministro Óscar Puente anoche aquí en Hora 25 sobre cómo Wigo e Irio están bajando los precios de la alta velocidad hasta niveles difícilmente sostenibles en el mercado, esas palabras de Puente han provocado un enfrentamiento público esta tarde entre una de esas compañías ferroviarias extranjeras, Wigo,
y el propio ministro. Y Wigo ha apostado claramente por el dumping de precios, está poniendo unos precios por debajo del coste, y eso nos está ocasionando muchos problemas. Y sobre todo yo me quejo de eso, por un lado, y me quejo de la falta de reciprocidad, porque nosotros queremos entrar en Francia, entramos en Francia y todo son dificultades. Esto dijo Puente anoche en este programa. Hoy los directivos de Wigo se han defendido diciendo que ellos tienen el objetivo de ser rentables en un plazo de entre 3 y 4 años desde que empieza el servicio, y que sus precios bajos sirven para que los ciudadanos para que aquellos que no se puedan permitir el precio de los AVEs también usen la alta velocidad. Esta es la versión de Wigo. Dicen, es la primera vez que nos reprochan tener precios bajos. A eso ha contestado esta tarde Óscar Puente en redes sociales. Les ha dicho: lo tendré muy en cuenta la próxima reunión en la que me pidáis que os rebajemos el canon que abonáis a Adif. Está claro que podéis pagároslo. Esto lo ha dicho Óscar Puente. Estamos asistiendo a otra guerra empresarial, en este caso, la de Iberdrola y Repsol. Iberdrola ha demandado a Repsol por competencia desleal, por utilizar publicidad engañosa para fomentar sus combustibles renovables, una publicidad con supuesto blanqueo ecológico, decir que haces cosas verdes cuando tu producto no va por ahí. Eso ha sentado a cuerno quemado en Repsol, que a su vez ha acusado a Iberdrola de intentar limitar la competencia. Repsol ha llegado a decir que Iberdrola está acostumbrada a moverse en entornos regulados que dependen del boletín oficial del Estado. Veremos en qué termina este pulso entre dos de las grandes compañías energéticas españolas. Y el pulso que no ha llegado a buen puerto es el de la banca y sus empleados. Las plantillas de los bancos van mañana a la huelga, una huelga de 24 horas para reclamar que les suban los sueldos. Pero no afecta a todos los bancos, solo a los que están agrupados en la Asociación Española de Banca. ¿Cuáles son, Jordi Fàbrega? Estamos hablando de algunos de los principales bancos de España: Santander, BBVA, Sabadell, Abanca, Bankinter, Deutsche Bank, entre otros, con alrededor de 86.000 empleados que están convocados a un paro de 24 horas este viernes. Una protesta que coincide con la celebración de la Junta de Accionistas del Banco Santander y que se ha convocado ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre sindicatos y patronal bancaria sobre la subida salarial. Javier de Dios es el responsable del sector financiero de Comisiones Obreras. Las plantillas se merecen que se devuelva ese esfuerzo con el que han conseguido sus magníficos beneficios. Pero es que además las previsiones para este 2024 se mantienen al alza. Por ende, no puede caber lugar a duda de que los incrementos salariales tienen que ser sustanciales. La patronal ofrece un aumento de salarios del 10% en los próximos 4 años, lejos del 13% en 3 años que reclaman los sindicatos, que preparan más protestas si continúa el bloqueo en la negociación. Hora 25. Aimar Bretos. Sanidad ha ordenado la retirada del mercado de 6 cremas solares de marcas muy conocidas porque no protegen tanto como dicen las etiquetas. Son cremas concretas de marcas de las que se venden en farmacia, Vichy, Lancaster, Bioderm, y que no cumplían con el factor de protección. Tienen la lista completa en cadenaser.com. Mariola Lourido. La mayoría son cremas solares faciales. Las empresas se engañan en la etiqueta. Algunas dicen que la protección es muy alta y no es así, o tampoco cumplen con el factor anunciado. La Agencia Española del Medicamento interviene tras la alerta de la OCU, que pide sanciones porque puede haber consecuencias como quemaduras. Se sancione de acuerdo con la normativa a las empresas que cometen este tipo de infracciones. Además, deben ser públicas y ejemplarizantes para evitar la reiteración de estos incumplimientos. No es la primera vez que ocurre. En 2019 ya se retiraron cremas solares pediátricas porque daban menos protección de la anunciada. Hablando de pediatras, ¿por qué los bebés huelen tan bien y los adolescentes no tanto? Un equipo de químicos alemanes lo explica. Los adolescentes huelen peor porque segregan muchos más ácidos y hormonas en su sudor, cosas que en los bebés aún no se han desarrollado. Javier Ruiz Martínez. Hijo mío, dúchate es una frase que seguro ha dicho en alguna ocasión algún padre a su hijo o hija adolescente. La razón es la química de su cuerpo. Les hace oler mucho más fuerte. Y lo han demostrado los autores de este estudio analizando las almohadillas que han colocado por un lado en la ropa de varios bebés y a la vez en la que se pusieron un grupo de adolescentes para hacer deporte. El análisis encontró compuestos olorosos en ambas cohortes, pero en el segundo grupo, el de los jóvenes deportistas, estaban disparados. Primero, ácidos carboxílicos de distintos tipos, los que lleva el apio, la mantequilla, la leche de cabra, el laurel, la nuez moscada. Toda esa mezcla la lleva nuestro hijo adolescente debajo del brazo. También encontraron en los sobacos jóvenes esteroides relacionados con las hormonas sexuales masculinas y femeninas. El perfumista que participó en el estudio ha dicho que estos esteroides huelen a sudor y a orina. La mirada de Vidal Folk. Nuevo envite del hombre de Waterloo.
Carles Puigdemont se presenta a las elecciones autonómicas catalanas del próximo 12 de mayo. Así acaba de anunciarlo. Su pretensión no acaricia tanto la victoria como mantener la presencia e influencia de su partido, que está hecho unos zorros en cuanto a la credibilidad de su núcleo dirigente, aunque eso sí cuenta con bastantes alcaldes apreciados y experimentados. No pretende la victoria Puigdemont, porque esta es muy improbable, al menos según todas las encuestas. La última es oficial de la Generalitat y de hoy mismo. Aumenta la ventaja de los socialistas catalanes, deshaciendo en su favor el empate que mantenían en escaños con Esquerra y muy por delante de Junts, que quedaría como tercera fuerza y muy por debajo de su cómputo actual, siempre según la encuesta de la Generalitat. De modo que el objetivo es salvar a su partido Junts de una catástrofe y lograr quizá un resultado decente que le permita influir, sorprender y desconcertar, sacándose nuevos conejos de la chistera. Solo así podría enterrar el viejo proyecto convergente pasado a la radicalidad del unilateralismo, desde una presencia suficiente como para reorientarlo de nuevo hacia un definitivo pragmatismo. Pero acudir a una elección para ser elegido, en principio diputado, es también firmar un contrato con los votantes. Si después de este paso Puigdemont diese el salto para presentarse de nuevo en las europeas, defraudaría a sus votantes. No es imposible, porque la inmunidad del eurodiputado es muy alta y atractiva. Pero entonces Junts quedaría en la desagradable posición de haber sido utilizado por su líder como mero papel Kleenex. Y en esa comparecencia de Puigdemont, el ya candidato de Junts, o de lo que termine siendo esa lista, acaba de anunciar... El meu compromís. Si soy candidato a la investidura... Dice, mi compromiso, si soy candidato a la investidura, es decir, si hay una mayoría suficiente que me propone para la investidura, dejaré el exilio definitivamente ese día para asistir al Parlamento y pedir la confianza de la Cámara. Eso acaba de decir Puigdemont, que por cierto también ha dicho, tenemos el deber de pactar un referéndum de autodeterminación que es tan posible como lo era la amnistía. Palabras de Puigdemont, que ha confirmado que se presenta a las catalanas y no a las europeas. Mañana hay cena de los idiotes con Chino Darín, con Nerea Pérez de las Heras, con María Guerra, con Manuel Javois, y en una hora hoy viene a Hora 25 Irene Cano, que es directora general de Meta en España. Es la empresa de Facebook, Instagram y WhatsApp. Vamos a analizar con ella hacia dónde van las redes sociales, qué funciona, qué no, cómo funciona el algoritmo, qué contenidos nos enseñan, cuáles nos ocultan en las redes, con qué criterio, cómo en unos años nos vamos a juntar cada vez menos físicamente para hacer cosas los humanos. Parte de nuestra actividad la haremos en un mundo híbrido entre el digital y el físico. Una conversación muy interesante. Irene Cano esta noche en Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.